Ok, chicos, estamos de vuelta. Entonces, para continuar con lo que respecta a la clase propiamente tal, pueden ver la presentación, ¿verdad? ¿Todo bien? Sí, Sí, profe. Perfecto. Y ahora somos 37, así que vámonos entonces a la parte que nos compete. Recuerden, sí, por favor, que pueden hacer preguntas, ya sea por correo o la próxima semana, cualquier duda que tengan, la podemos ir aclarando. Entonces, ya explicamos más o menos en qué consiste el curso, cuáles son el programa, el cronograma, los modos de evaluación. Tuve un pequeño inconveniente con su alumna que le pido por favor que me envíe un correo después explicándome eso y yo lo puedo derivar a la jefa de carrera o a quien tenga que preguntar. Así que, señorita Delgado, por favor, después me escribe un correo y tratamos de solucionar ese problema. Y ahora vamos a lo que es la teoría celular propiamente tal, comenzando con lo que es el descubrimiento de la célula. Comprenderán que para descubrir una célula, lo primero que se tuvo que hacer es ver una célula. Entonces, lo primero que se hizo fue, mediante estos microscopios bastante rudimentarios que ustedes ven al costado izquierdo, investigar las células. Gracias a ellos se llevó a cabo el descubrimiento de estas células y principalmente su estructura. ¿Cuándo se realizó esto? Por ahí por el siglo XVII, como ustedes pueden ver acá. El descubrimiento de las células se le atribuye principalmente al señor que ven en primera fila acá, que es el señor Robert Hooke, quien en el año 1655 se dice que descubrió las células. Pero la pregunta es, ¿él estaba interesado? ¿Él estaba buscando las células? ¿Él quería buscar las células? La respuesta principalmente es no. Él no tenía idea de células. De hecho, nadie tenía idea de células. El señor Hooke, en ese tiempo, le gustaba beber, no dije que era alcohólico, le gustaba beber su traguito de vino, y entonces él se daba cuenta de que el vino, esta botella, guardaba durante mucho, mucho tiempo este aroma, este sabor, sin perder las características de este vino. Entonces él se preguntó, ok, ¿por qué? ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es la idea? Entonces él se da cuenta que el corcho podría tener algunas propiedades. Entonces lo que hizo simplemente tomó este corchito, lo sacó y lo cortó bien delgadito y lo miró al microscopio. Y cuando lo miró, vio estructuras como las que ustedes ven acá en el centro, que son como celdillas, como panales de abeja. Y él lo llamó celdillas, celdas, y finalmente derivó el nombre de célula. Es decir, fue la primera persona que vio células. Por eso se le atribuye el descubrimiento de las células. Posteriormente, este señor, dada la importancia de su descubrimiento, fue invitado por la Royal Society en Inglaterra a formar parte. Ustedes saben que la Royal Society es muy, muy prestigiosa. Después tenemos a otro personaje importante en la historia de lo que es el descubrimiento de las células y de lo que será la teoría celular. Está el señor Anton van Leeuwenhoek. Él es holandés, era holandés, trabajaba como vendedor, pero en su rato libre era un científico apasionado, llegaba a su casa, tenía su microscopio como el que ven ahí, y se ponía a observar lo que se le viniera en la mente. Hasta que un día observa agua estancada y la pone en el microscopio y se da cuenta que hay una especie de, él llama, como ven acá, animalículos moviéndose de lado a lado, sin parar. Y de hecho, él no tiene idea de lo que está viendo, como él ve alrededor suyo animales convencionales, él le llama a esto animalículos. ¿Qué es lo que hizo? Graficó todas las cosas que él veía, dibujaba, hizo varios papiros, investigaba y se los mandó a la Royal Society. La Royal Society no lo tomó en cuenta. Obviamente no era un científico. Entonces decía, ¿qué va a pasar acá? ¿Un vendedor? ¿Qué tiene que ver con ciencia? No, no. Durante más de 20 años, el señor Leeuwenhoek enviaba sus papiros a la Royal Society con sus dibujos bien bonitos de sus animalículos, explicaba todo lo que veía, nadie lo tomó en cuenta. De pronto alguien dijo, ok, no tenemos idea qué está viendo esta persona, no le creo, pero nosotros tenemos un experto recién llegado a la Royal Society que es Hooke. Preguntémosle a él qué opina. Vino Hooke, le dio una mirada a todo esto y finalmente le dio el crédito que el señor Leeuwenhoek se merecía. Él dijo que esto era algo interesante, algo importante, que debía ser considerado, fue aceptado en la Royal Society y obviamente se volvió toda una celebridad, posteriormente iba a compartir con los reyes, etc. Entonces, ahí es como estos dos, por así decirlo, pioneros de lo que es
el descubrimiento de la célula. Uno, principalmente estructura. Recordemos que cuando tú miras un corcho, lo que ves es estructura. Eso es pared celular. Es una célula muerta. Pero por otro lado, Leeuwenhoek lo que veía eran animalitos, para él eran microorganismos que después veremos a continuación a qué se refería. Pero principalmente eran protozoos. Después tuvieron que pasar algunos años, bastantes años, hasta el año 1838 y 1839, en donde dos investigadores alemanes, uno botánico, el señor Matthias Schleiden, y otro, que era zoólogo, el señor Theodor Schwann, hacen su contribución. Y ellos, por ejemplo, concluyen esto que es sumamente importante. Todos los organismos están compuestos por una o más células. Todos, es decir, los que se creían en ese momento, tanto vegetales como animales, estaban compuestos por por células, perdón. Y a su vez, la célula iba a ser la unidad estructural de la vida. Este iba a ser el bloque básico que iba a formar toda la vida, tanto vegetal, como pueden ver acá, como la vida animal. Pero la teoría celular no termina ahí. Posteriormente, este señor hizo un aporte muy importante, Virchow, porque él dice que todas las células provienen de una célula preexistente. Y aquí ya tenemos todo el marco para definir lo que es la teoría celular. Por un lado, organismos vivos conformados por una o más células. El postulado número 2, que ustedes ven acá, todos los organismos están constituidos por unidades funcionales, y estas unidades funcionales son las células, es decir, las células no solamente es la unidad estructural, sino también funcional. Y por último, todas las células provienen de una célula preexistente. Y ahí tenemos redondita todo lo que es la teoría celular. Pero bueno, nosotros tenemos una teoría celular, tenemos la célula, pero la célula, ¿qué es lo que es? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo llega a formarse una célula? Y lo que nosotros vamos a describir que hay distintos niveles de organización. Por ejemplo, vamos a tener un nivel subatómico, que es el que ustedes ven ahí. Luego tenemos un nivel atómico, compuesto principalmente por algunos átomos, como los que están descritos en la presentación. Después estos van a formar moléculas, que por supuesto vamos a ver a través de este semestre. Estas moléculas se pueden formar, tomar cierta forma y formar lo que nosotros denominamos como organelos u orgánulos. Y por último vamos a formar la célula, y como ejemplo aquí pongo una célula nerviosa. Posteriormente, las células pueden juntarse, trabajar unidas y formar lo que se denomina un tejido. Este tejido puede trabajar obviamente unidos con otros tejidos y forman los órganos, y posteriormente podemos formar incluso un sistema tan complejo como el ejemplo que vemos a continuación de un sistema muscular. Es importante, al menos para mí, poder mostrarle acá en qué rangos nosotros vamos a ser capaces de visualizar algo comparado con un microscopio óptico que ustedes ven ahí, y también con el microscopio electrónico, en donde nosotros, por supuesto, vamos a usar el microscopio de luz que llaman acá, microscopio óptico, y nosotros tenemos acá el ojo humano y los rangos de tamaños que pueden observar. A continuación les voy a explicar qué consiste esto, porque son rangos que uno no es muy familiar a estos nombres. Pero, por ejemplo, en el ojo humano, bueno, se pueden dar cuenta que hay algunas cositas en inglés, no se preocupen, yo voy traduciendo, son algunas cosas simples, entonces algunas presentaciones van a tener algunas cosas en inglés. Tenemos el ojo humano, en donde podemos ver el rango en el cual nosotros podríamos mirar, que va entre los 1 milímetro y hasta la distancia que ustedes ven acá, sin mayores problemas, 10 metros, 100 metros, etcétera, va a depender de cada persona. Posteriormente tenemos el rango en el cual podemos mirar gracias al microscopio de luz, y va en el rango de los 1 micrómetro más o menos hasta por aquí, hasta 1 centímetro. ¿Y qué podríamos ver ahí? Por ejemplo, podemos ver un huevo de rana, podemos ver un huevo humano, y por supuesto podemos ver también células eucariontes, en este caso animal o vegetal, que es lo que nosotros trataremos de hacer en uno de nuestros prácticos. Y por último, tenemos acá un microscopio electrónico que nos permite ver en el resto del rango. Incluso pueden ver por acá que vamos desde, por así decirlo, 100 micrómetros hasta 0,1 nanómetros, que son unidades sumamente pequeñas. ¿Qué tan pequeñas? Aquí les quiero dar un pequeño ejemplo. Cuando hablamos de una micra o micrón, es lo mismo que hablar de 10 elevado a la menos 3 milímetros. Esa es la equivalencia. Y cuando hablamos de un nanómetro,
es lo mismo que hablar 10 elevado a la menos 3 micrómetros. Posteriormente, quiero mostrar esto ya para redondear y para que no se nos olvide. Principalmente me parece bastante representativo de lo que ustedes pueden ver y los tamaños principalmente que ocupan cierto tipo de, ya sea organismos o microorganismos. Como tenemos un ácaro, tenemos la célula animal y la célula vegetal, y en los rangos en los cuales nosotros podíamos discriminar. Las células también debemos saber que tienen cierta forma. Y lo importante que quiero que se queden ahora es que la forma de la célula principalmente va a estar dada por la función. Por ejemplo, tenemos un espermatozoide cuya función principalmente es moverse a través de un fluido. Debido a esto, tenemos que posee un flagelo que le permite precisamente llevar a cabo esa función. Otro ejemplo acá claro, tenemos una neurona cuya función es principalmente transportar un impulso nervioso de un lado a otro, y esta es la mejor forma que puede haber. Y así ustedes pueden tener distintos tipos de células y van a tener la forma dependiendo de la función que realicen. Básicamente, la función que realiza la célula va a estar dada por también la forma. Esto quiero que nos quedemos más o menos antes de ingresar ya al área chica propiamente tal, que son como las características básicas de la célula en general, sea esta procarionte o eucarionte, que veremos a continuación. Y son algunas estructuras que tienen cierta organización, poseen material genético. Recuerden que el material genético es básico porque nos permite eh, cambiar, es decir, traspasar nuestra información genética a la nueva generación. Tienen la capacidad también de reproducirse, esto por así decirlo, estamos hablando de las características de un ser vivo, tienen la capacidad de reproducirse. Tengan esto en mente, por favor, porque más adelante vamos a ver algunas conceptualizaciones respecto a esto. Son capaces de captar energía y, por supuesto, realizar variadas reacciones químicas como el metabolismo. Y también llevar a cabo cierto tipo de movilidad o de actividad mecánica, por así decirlo. Quisiera también comenzar aquí dando algún pixelado con respecto al origen de la vida y del origen principalmente de los organismos en la Tierra. Por ejemplo, se describe que hace 4.500 millones de años se llevó a cabo la formación de la Tierra. Hace 3.500 millones de años aparecen los primeros seres vivos, en este caso son procariontes. Y hace 1.500 millones de años aparecen las células con núcleo definido. Fíjense, por favor, cómo se va conceptualizando ya. Hablamos ahora de procarionte, y ahora, por ejemplo, estamos hablando de células con núcleo definido, paréntesis, eucarionte. Vayan, por favor, internalizando aquellos términos porque son importantes, pero los vamos a ir reforzando en la medida que avancemos en esta presentación. Es así como nosotros llegamos a esta definición que ustedes, me imagino que muchos se pueden acordar más o menos de sus clases en el colegio, en donde tenemos dos tipos de células principales, las procariontes y las eucariontes. Cuando hablamos de procariontes, en latín, pro significa antes y carion significa núcleo. Es decir, a la célula procarionte se le dice que es la célula que está antes del núcleo. Esto lo necesito conceptualizar porque lo diferencian con la célula eucarionte, que eu significa verdadero, que tiene un núcleo verdadero. Por favor, dejemos esto claro. Cuando hablamos de una célula procarionte, es una célula que tiene núcleo, pero su núcleo está desnudo, es decir, no está envuelto por una membrana nuclear o carioteca. Esa es una principal diferencia entre una procarionte y una eucarionte. Por el contrario, la eucarionte va a tener un núcleo, pero este núcleo va a estar encerrado o delimitado por una membrana nuclear. Ahí tenemos una diferencia clara entre procarionte y eucarionte, la cual no pueden olvidar. Y aquí tengo algunas características que les quise nombrar a ustedes para que no se les olvide y que vayamos conceptualizando. Las procariontes, dentro de las cuales tenemos aquí un pequeño esquema, son más pequeñas, son más simples. Fíjense, por favor, en comparación con la eucarionte, bastante diferencia desde el punto de vista ya solamente visual. Ustedes pueden darse cuenta que la procarionte es bastante más simple. También podemos decir que la procarionte no posee organelos membranosos, es decir, retículo endoplámico liso, retículo endoplámico rugoso, aparato de Golgi, que lo vamos a ver a continuación. Y dentro de las bacterias podemos describir dos grupos principales, las arqueobacterias
y las eubacterias. Eu, recuerden, verdadero. Y con respecto a las eucariontes, aquí tenemos un ejemplo, un esquema, son células características del resto de los organismos, es decir, en las eucariontes vamos a tener los protozoos, los animales, los vegetales y los hongos. La estructura, como pueden ver, es bastante más compleja que la procarionte. Además, poseen organelos en su interior, organelos membranosos que se llaman, y el núcleo, como lo acabo de decir, el núcleo está delimitado por una membrana nuclear o carioteca. Otra diferencia es que su ADN, en el caso de la eucarionte, está asociado a proteínas. Estas proteínas se llaman histonas. No vamos a entrar en detalle ahora porque durante el semestre vamos a hablar de ADN, de ácido nucleico, de todo eso, las próximas semanas. Así que hasta el momento eso es lo que queremos que quede un poquito claro al respecto. Aquí, esto, como les dije, algunas presentaciones pueden estar en inglés, algunas imágenes, pero yo les voy a explicar a grueso modo, explicar que, por ejemplo, cuando hablamos del origen, por así decirlo, de todo el linaje, nosotros vamos a describir que teníamos unas bacterias, de los cuales, por ejemplo, Escherichia coli es uno de los fieles representantes. Esta bacteria correspondería a lo que yo llamé anteriormente una eubacteria. Estas serían las eubacterias, o catalogadas como bacterias propiamente tales. Tenemos las arqueobacterias y tenemos las eucariotas. No quiero que se aprendan esto desde el punto de vista de la filogenética. No me interesa toda esta ramificación. Simplemente encontré esto en un libro que tenía por acá y me pareció interesante porque ustedes pueden mirar y darse cuenta inmediatamente la división. Pero todo esto que respecta a, o que está aquí en el interior no tiene mucho sentido. Simplemente recuerden, por favor, que vamos a tener las eubacterias o bacterias verdaderas, una importante es la E. coli, las arqueobacterias y los eucariontes, donde por supuesto están las células vegetales y las células animales. Aquí tengo una pequeña consulta para algunos de ustedes. Vamos a ver. La idea es que vayamos participando. No se preocupen si la pregunta o la respuesta, perdón, no la saben. Es simplemente para tratar de remover algunos conocimientos que pueden estar por ahí. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de, por ejemplo, o qué hace una arqueobacteria o qué característica principal o básica puede tener? Si no la saben, no hay problema, no tienen por qué, lo estamos viendo ahora, pero de pronto pueden recordarse de sus clases. ¿Tiene alguna idea al respecto? Profe, Dígame, por favor. las arqueobacterias eran extremófilas, ¿cierto? Muy bien, sí. Un ejemplo de una arqueobacteria es una extremófila que la vamos a ver a continuación. Muy bien, eso es correcto. ¿Algún otro se acuerda de otra característica que pueda tener una arqueobacteria? ¿Pueden estar en como condiciones más extremas? Correcto, eso también es verdad y vamos a ver a continuación. Bueno, ¿Necesitan oxígeno? Pueden estar como en los geysers a altas temperaturas. muy bien, todas son correctas. Algunas no necesitan oxígeno y algunas también pueden estar en los geysers. Muchas gracias, chiquillos, y vamos a ver a continuación a qué nos estamos refiriendo. Permítanme pasar a la siguiente. Muchas gracias por la participación. Y aquí tenemos las arqueobacterias. Y ustedes dijeron muy bien, vamos a ir por parte y van a darse cuenta que vamos a tocar cada una de las ideas que ustedes dijeron. En las arqueobacterias, las características principales que se describen es que son capaces de vivir en ambientes extremos, raros, complejos, como quieran llamarlo. Por ejemplo, las halófilas. Estas son capaces de vivir en agua salada. ¿Qué tan salada? Son capaces de vivir incluso en el Mar Muerto, sin ningún problema. Ya están felices ahí en el Mar Muerto con un montón de salinidad. No les genera problema, les encanta. Tenemos un ejemplo de una compañera que dijo acá, un compañero en particular, dijo sobre que algunas incluso no necesitan oxígeno. Y acá está el ejemplo. Una metanógenas, es decir, que lo que necesitan ellas para vivir es metano, ellas en realidad no necesitan oxígeno. De hecho, si las ponen en contacto con oxígeno, se mueren. Entonces, tenemos ese caso. Y también tenemos las termoacidófilas, que fue la primera respuesta que una de sus compañeras dio, que son termoacidófilas, también algunos las conocen como termófilas, porque ellas viven en condiciones extremas, como los geysers, como otra persona dijo, y ellas son capaces de vivir a temperaturas más altas de 80 grados Celsius, que es altísima, y a su vez también pueden vivir en pH muy bajos. Y los geysers son los mejores ejemplos.
Como pueden ver, ustedes tienen obviamente conocimientos que están ahí guardados en su mente, agradezco la participación y están todos en lo correcto. Por favor, también recuerden que cuando haya preguntas no tienen que complicarse, la idea es que simplemente interactuemos, ¿ya? Si yo estuviera en el curso con ustedes estaríamos interactuando de esa forma, entonces aquí es un poquito más complejo, pero lo vamos a tratar de hacer. Resumiendo, arqueobacterias, vamos a hablar de bacterias que tienen características que son bastante extremas, por así decirlo, tanto desde el punto de vista de vivir con metano o de vivir a temperaturas sumamente altas. Dicho de una forma, esto es importante, no vamos a entrar en detalle, pero gracias a las termófilas, nosotros hacemos hoy en día PCR. PCR que permite detectar la presencia del coronavirus, gracias a las termófilas, porque de ellos tomaron la enzima que es capaz de trabajar a temperaturas muy altas. Cuando nosotros hacemos un PCR, no lo voy a explicar en detalle ahora porque no es la clase de DNA, pero tenemos una secuencia de DNA que está unida. ¿Se recuerdan la doble hélice? Una hélice aquí, la otra acá, unida por las pares de base. Lo que hacemos en un PCR es aumentar la temperatura muy alta, y cuando aumentamos la temperatura, esta doble hélice se separa. Y esta hélice que está en esta acá, en este lado derecho, sirve de molde para que se añada otra hebra de ADN, y esta también sirve de molde para que se añada otra hebra. Luego disminuimos la temperatura y se juntan nuevamente. Seguimos y aumentamos la temperatura, y así, es decir, vamos haciendo ciclos de aumento de temperatura y disminuir la temperatura, y vamos incrementando la cantidad de ADN presente. Profe, la enzima de la polimerasa, ¿cierto? Correcto. Esa es. Esa es la enzima, pero si nosotros usáramos una enzima nuestra, eso es sumamente importante porque la verdad es que fue una persona que fue revolucionaria. Antes de que se descubriera esto, lo que se tenía que hacer era muy complicado, un PCR tomaba días, entonces vino un investigador y dijo, oye, pero estas bacterias tienen algo importante, pueden tener una enzima que haga esto de mejor forma. Entonces, lo que hizo finalmente este investigador, lo tomó, lo puso en un PCR, y lo que se dieron cuenta es que mediante esto eran capaces de llevar a cabo esta amplificación. Si nosotros usáramos una enzima nuestra, ¿a qué temperatura vive nuestra enzima? Pregunta general. 37 grados. Correcto. Si nosotros la ponemos a 90 grados, matamos la enzima, matamos y el PCR queda hasta ahí. Sin embargo, gracias a las termófilas o extremófilas, que son capaces de incluso, esto es baja temperatura, incluso tú puedes trabajar con estas bacterias sobre 120 grados. Por eso, cuando nosotros trabajamos con material biológico y lo autoclavamos, queremos matar todo el microorganismo, el autoclave funciona a más de 120 grados. Esa es la explicación. Entonces, 80 incluso nos quedamos cortos. De ahí hacia arriba pueden trabajar sin mayores problemas. Es más, una vez hay bacterias que son capaces de vivir incluso con radiación. No vamos a entrar en detalle, pero yo estaba haciendo mi doctorado cuando me topé con un paper que hablaba de bacterias que fueron encontradas en Chernobyl, por ejemplo. ¿Pueden ustedes imaginarse bacterias viviendo con radiación? Imagínense. Increíble. Increíble, pero eso lo vamos a dejar para otro momento si es que tenemos tiempo, no viene al caso, solamente les quería dar ese pequeño dato. Entonces, espérenme un segundo, que esto... Las arqueobacterias son las más antiguas, ¿no es cierto? Correcto, son las más antiguas, se dice que son el ancestro por el cual todos nosotros evolucionamos, serían las arqueobacterias. Por eso las quería tocar. Y pasamos a la siguiente. Muchas gracias, chicos, por sus participaciones. Entonces, y después tenemos las eubacterias, o bacterias verdaderas, dentro de las cuales tenemos aquí una de las representantes más famosas, la famosa E. coli. Es una de las más estudiadas, es un modelo básico por esencia en el estudio de lo que es principalmente la genética, por así decirlo. Y aquí tenemos la forma de la bacteria. Aquí tenemos que esta bacteria también posee para su locomoción algunas fibrillas, perdón. Y aquí tenemos un ejemplo de una bacteria que está en división celular. Ustedes pueden, era una que simplemente empieza a invaginar aquí la membrana y genera dos. Todo esto son microscopías electrónicas de barrido. Una cosa importante para decir ahora, para que lo tengamos un poquito claro,
Este no es un curso de microbiología, así que nosotros vamos a hablar desde el punto de vista de las bacterias cosas más bien generales. Ustedes tienen un semestre completo el próximo año donde van a hablar de bacterias, las enfermedades que producen, y todo lo que tenga que ver con bacterias, virus, hongos, etc. Van a tener el ramo de microbiología. Yo simplemente lo quiero traer a colación para tener como una visión general y para que ustedes sepan más o menos de lo que estamos hablando. ¿Ok? Y también tenemos otro tipo de bacteria que es llamada micoplasma. Esta bacteria fue sumamente compleja al principio de poner en algún tipo de división. Para algunos, no, primero que todo les costó mucho encontrarlos. Entonces, dado su tamaño, estas son bacterias intracelulares. Estos son un gran problema en lo que es el cultivo celular, donde trabajé durante muchos años. Cuando tú trabajas en un laboratorio de cultivo celular, esta bacteria se mete al interior de algún tipo de célula y no la puedes ver prácticamente. Y lo otro que lo hace complicado es que ni siquiera te cambia el pH del fluido, del líquido. Porque cuando tú tienes bacteria, nosotros trabajamos con un frasco que es de color rojo, tiene rojo fenol, el medio. Y eso es un agente que vira el pH. Cuando tú tienes un pH ácido producido por el rápido crecimiento de la bacteria, ese medio de cultivo va a virar o va a cambiar de un color rojo a un color amarillo. Entonces ahí tú llegas al laboratorio y dices, oh, ¿qué pasó acá? Acá tenemos algo complicado, etc. Pero cuando tienes micoplasma no sucede eso. ¿Preguntas? Pensé que había una pregunta. Sigamos entonces. Un celular. Como les decía, el micoplasma entonces es otro tipo de bacteria intracelular muy pequeñita. En un principio les costó saber si era un organismo vivo o no. Finalmente, ¿cómo lo pudieron discriminar? Lo tomaron y lo cultivaron en el laboratorio y se dieron cuenta que era capaz de crecer en el laboratorio. Veamos acá, hay alguien en el chat. Ok, por favor. Ahí quedaron con una petición en el chat. Y entonces, hasta el momento, vamos acá, eucarionte, o sea, perdón, eubacteria, principales tipos, la E. coli, que también ustedes deben reconocer, y si no lo saben, está presente en nuestro intestino, y también tenemos el micoplasma. Buena pregunta, aquí tengo una pregunta que me acabo de recordar, de cuando estaba preparando la clase. Pregunta para ustedes, no tienen por qué saberlo, pero sería interesante. ¿Cuánto del peso corporal de nosotros es atribuido a bacteria? Alternativa A, entre 0 y 0,5 kilogramos, B, entre 0,5 y 1, C, entre 1 y 1,5 y D, entre 1,5 y 2 kilogramos de peso que cada uno de ustedes tiene es dado por una bacteria. ¿Quién sabe? ¿Quién da La más? D, Vamos. la D, la D, la La D. B, la B, entonces aquí hay una persona que dice la B. ¿Quién dice otra cosa? Vamos. No, la D. La La D. D. Ah, la D de dedo. ¿Ok? Ahí tenemos la C. ¿Una más? ¿Todo bien? ¿La C o no? La C, otra persona. Ok, vamos a dar respuesta ahora. Se ha descrito que principalmente entre 1 kilo y 1,5 kilos del peso de cada uno de nosotros corresponde a bacterias. Impresionante. Es, es bastante, como dices tú, claro. Y bueno, pero ustedes deben saber que no vamos a entrar en detalle, pero deben saber que hoy en día se ha atribuido a la bacteria que nosotros tenemos en nuestro interior, a lo que llaman la microbiota, con características y propiedades importantísimas. Incluso, por ejemplo, no sé si ustedes lo saben, pero hay trasplantes de bacterias. ¿Habían escuchado al respecto? ¿Qué? Trasplantes de bacterias, correcto. Eso es para cuando una persona... Eso es cuando una persona pierde la flora intestinal. Correcto. Cuando Bueno. uno se pone a tomar antibióticos indiscriminadamente y sin prescripción, tú vas matando las bacterias malas, pero también las buenas, entonces tu microbiota cambia y lo que tienen que hacerte es principalmente un trasplante de bacterias. Así de simple. Dígame. ¿Qué alternativa era? ¿Gané o no? La alternativa que ganó era la que iba entre 1 y 1,5 kilogramos, que era la alternativa B. Ah. ¿Me puedo hacer una pregunta, profe? ¿Perdón? Si nosotros llegáramos a juntar así como 1 kilo de bacterias, ¿se podría ver así como a simple vista eso? Es buena pregunta. La respuesta yo diría que dado que el tamaño... Bueno, esa pregunta es muy buena por dos cosas. Primero,
Porque me permite enlazarlo con otra cosa. Primero, durante mucho tiempo se pensó que las bacterias eran organismos solamente unicelulares y que les gustaba vivir solitos. Cosa que hoy en día se ha descrito que hay muchas bacterias que les gusta vivir acompañadas, y es decir, forman algo conocido como biofilm. Es un gran tema cuando nosotros queremos hacer, por ejemplo, pasaba mucho cuando estaba en Alemania, muchas personas lo que trataban de hacer en el laboratorio donde estaba, que era de biomateriales, si tú quieres hacer, por ejemplo, un implante de titanio, ¿tú sabes cuál es el mayor problema de los implantes de cualquier tipo que tú quieras hacer? Es que son invadidos por bacterias. No hay cómo evitarlo. Es sumamente complejo y se te forman estos famosos biofilm y de ahí no hay cómo sacarlos porque son sumamente resistentes. Es decir, cuando tú tienes bacterias hoy en día, los biofilms son sumamente complejos en los hospitales, en todas partes. Cualquier tipo de biomaterial que tú quieras hacer, los biofilms son un gran tema. Entonces, dada tu pregunta, visualmente lo podrías hacer, pero tendrías que teñirla. Por lo general, tú usas una especie de tinciones. O si tú tomas las bacterias, por ejemplo, eso no es tan difícil de hacer. Nosotros tomamos, por ejemplo, de nuestra boca con un isótopo y lo ponemos en agar y lo cerramos. O si tú estornudas ahí, sobre todo ahora, lo dejas ahí, lo guardas, vas a ver bacterias sin problema en puntitos blancos alrededor de agar. Sin problema. No es complicado eso. Profe, Sí, el sí, porque forman laboratorio, colonias. Exacto, tú ves colonias, sí, colonias de bacterias. Y de hecho tú las cuentas, y el conteo de eso se llama eficiencia en la formación de colonias. Hay una pregunta, una señorita por ahí. sí, profe, en el laboratorio vamos a cultivar bacterias. Podemos hacer, no está pensado, como te digo, porque finalmente es lo que yo tengo pensado un práctico más de protozoo. Lo que vamos a ver va a ser protozoo. Vamos a ver, te voy a mostrar en las imágenes que vienen lo que queremos ver, que son bastante más entretenidos porque incluso bailan en la placa de cultivo. Pero también podemos ver bacterias, ¿no? No hay ningún problema. Lo que pasa es que te va a tomar un poquito más de tiempo, podríamos hacerlo con anticipación. Pero sí, se podría hacer, lo podemos hacer. No está cerrado el tema. Tiene que ver con el ramo, así que lo podríamos hacer sin problema. Pero, como les digo, recuerden sí también que el ramo de bacteria propiamente tal lo tendrán en microbiología y ahí sin duda que van a tener práctico de plaquear bacterias, etc. Ya. Ok, vamos a seguir entonces, chiquillos. Gracias por la participación, estuvo muy interesante. Veo que tienen ahí bastantes conocimientos al respecto. Permítanme pasar a la siguiente. No me pregunten por qué, pero de pronto cuando lo dejo ahí sin mover mucho rato se me queda un poquito pegado. Y ahí pasamos. Ok. Entonces, aquí lo que ustedes tienen son las bacterias que yo les acabo de mostrar, pero en microscopía electrónica de barrido. Si nosotros no somos expertos, es bastante complejo de tratar de entender algo acá. Pero los investigadores lo que hacen es hacernos una vida un poquito más simple y nos presentan un esquema o modelo de una célula procarionte, en donde podemos ver aquí arriba un modelo donde hay incluso un flagelo, que ustedes ven ahí, es decir, hay bacterias que poseen un flagelo que les permite moverse. Pero acá tenemos la bacteria propiamente tal, en este caso, fíjense por favor en la Escherichia coli. Y quiero que nos centremos principalmente en cosas importantes que la definen, como por ejemplo el nucleoide, o el núcleo que tiene ella, su ADN, su material genético. Como pueden ver, y como lo dije anteriormente, está desnudo, es decir, no está envuelto en nada. Eso es sumamente importante, no lo pueden olvidar. También les marco acá lo que es la membrana plasmática, donde pueden ver aquí que obviamente toda célula está rodeada por una membrana plasmática, que está en verde. Por otro lado, tienen también ribosomas. ¿Alguien se recuerda qué es lo que hace un ribosoma? Solo por tener una duda. Sintetizar la proteína y todo eso. Perfecto, muy bien, exactamente. Ribosomas que obviamente en su momento está considerado como uno de los organelos que vamos a ver en mucho detalle. Ahora simplemente me interesa que sepan cosas más puntuales porque es de introducción. Estás en lo correcto, muchas gracias. Y también acá tenemos, fíjense por favor, que tenemos entre una membrana, aquí fuera de la membrana va a estar lo que es la pared de la célula y hay un espacio periplásmico. ¿Por qué este espacio es importante? Porque tiene que ver con la que viene, que es una pequeña tarea para ustedes, que se les puse en amarillo, y dice, ¿cuál es la diferencia entre una bacteria gram positiva y una gram negativa? Esto es algo que no debería ser muy complejo de buscar. ¿La pared celular o no? La pared celular, por supuesto, pero es un poquito más que eso. Entonces, la idea es que ustedes busquen
Ojo, no necesitamos que escriban páginas y páginas. Esta respuesta se puede dar en 4 líneas. Yo sé que ustedes están ocupados en otras cosas y además viene una tarea un poquito más compleja que viene al final, que les va a demandar un poquito más de tiempo. Entonces esto simplemente necesito que me digan, que me envíen por correo, la bacteria gram positiva es aquella que con tal tinción y genera esto, y cuál podría ser la implicancia que tenga que ver con a nivel de la salud. Pero ahora les quiero explicar que esto es la pared, como bien dice la compañera, este es el esquema de la pared que está rodeando una bacteria, como es una gram negativa. Aquí tenemos la membrana, luego viene un espacio, que es este espacio que acabamos de decir, el espacio periplásmico, luego viene otra membrana externa y podemos tener todas estas estructuras, por ejemplo las porinas, que son proteínas de membrana que ayudan a mantener la célula y le permiten el paso de ciertas sustancias. Resumiendo, en corto, no más allá de 5 oraciones, yo diría, la diferencia entre una bacteria gram positiva y una gram negativa. ¿Todo bien? Sí. Ok. Se quedó pegada. ¿Y ahora escucha? Hay alguien que tiene un problema en el chat. Sí, prefiero que se escuche, pero se le queda pegada la imagen a veces. ¿En serio? Qué lástima. No me pasó el lunes. Bueno, chicos, lamentablemente a veces debe ser la conexión de uno no está tan buena. Pero bueno, ahora creo que estamos bien, ¿verdad? Ok, sigamos entonces. Entonces la tarea está dada, pequeñita tarea, nada del otro mundo, nada muy complicado. Vamos a seguir con otro tipo de bacteria que es importante aquí, que es la cianobacteria. Vamos a hacer una pregunta por acá. Que ver dónde están los chicos. Ok. La cianobacteria que nosotros tenemos por acá. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la principal diferencia con respecto a la otra bacteria? Les doy otro dato. La cianobacteria también se conoce como bacteria verde azulada. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea? ¿Debe ser el color? Sí, Es fotosíntesis, ¿no? correcto. En la primera respuesta está bien porque el color te da una señal y la segunda respuesta la complementó. Tiene que ver con el color. Y si ustedes se fijan acá, el color acá tenemos algo verde. Y eso complementa la respuesta de la señorita que dice que tiene que ver con la fotosíntesis, que es correcto. Entonces tenemos bacterias como la cianobacteria, una bacteria especial, que como pueden ver acá se los describo, es una bacteria que es un poco más es un procarionte más complejo, porque posee la capacidad de producir fotosíntesis, por estas laminillas que están acá que se las marco en rojito. Y no solamente eso, hay algunas que son fijadoras de nitrógeno. Eso también es sumamente importante porque si se ponen a pensar hace millones de años atrás, el elemento más abundante en la atmósfera terrestre no era principalmente el oxígeno, era el nitrógeno. Por lo tanto, aquí también tenemos otro indicio de los primeros microorganismos que estuvieron, en este caso, una cianobacteria o bacteria verde azulada, cuya característica principal es que es un poco más compleja y además es capaz de producir fotosíntesis, que por supuesto vamos a hablar en capítulos posteriores durante las clases del semestre. Hasta el momento, ¿todo bien? Perfecto. Vamos entonces con las eucariontes o células con un núcleo verdadero. Y aquí tenemos un ejemplo de las eucariontes y el dominio eucarionte. ¿A qué comprende? Comprende a los protozoos o protistas, a los hongos, a las plantas y a los animales. No vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos porque, como les dije, por ejemplo, van a tener unas clases completas de hongos en el futuro, pero sí quiero mostrarles los protozoos respecto a una consulta a una compañera que decía si íbamos a ver bacterias. Yo les dije, no lo sé aún, lo podemos hacer, pero yo les aseguro que esto es más entretenido porque los protozoos se andan moviendo y andan bailando en la placa de cultivo. Y imagínense que nosotros podríamos ser capaces de ver estructuras tan bonitas como esta. La vortichela, por ejemplo, no solamente es como una flor, sino que además se mueve. Tú la ves capaz de moverse y baila, etc. La ameba también.
El punto es que le estoy mostrando esto porque esto es lo que queremos ver en el práctico. Y estos bailan, definitivamente. Y les ponen más temperatura y se ponen a bailar como locos ahí en el microscopio. Son muy entretenidos. Así que no se preocupen que de seguro vamos a ver cosas interesantes en el laboratorio. Posteriormente, con respecto a las células eucariontes, estuve buscando muchas imágenes y quería buscar una que representara de mejor forma cómo son y cuál es la diferencia entre ellas. Y esta me encantó porque fíjense, en una sola visión de la célula podemos ver que hay una diferencia. Vamos a ver por acá, por ejemplo, Javier Geraldo, por favor. Pregunta cortita para usted, señor. ¿Me podría ayudar? Usted dele una mirada rápida a esto y me dice, por favor, ¿qué cree usted que es una diferencia entre una y otra? Solamente mirando. La gran vacuola. Perfecto. Muy bien. Y la pared celular. Y la pared celular. Y también puede ver que por acá tenemos otra, los cloroplastos. A ver. Es decir, muchas gracias, señor, que esta imagen me gustó tanto porque con solo una mirada tú te puedes dar cuenta de las estructuras que están presentes en la célula vegetal y, por ejemplo, cuál es exclusiva de la célula animal, como los centriolos, que van a formar parte de lo que es el uso mitótico cuando llevamos a cabo la división celular, y qué estructuras son comunes. Es decir, esta imagen me encantó. La pueden ver, la miran, la analizan y tienen todo inmediatamente ahí. Pero por otro lado, nosotros queremos hablar sobre organelos. Y esta imagen también me pareció sumamente interesante. Porque ustedes tienen la imagen de una célula animal y ahí también son capaces de ver inmediatamente los organelos que están presentes ahí. Y con una pequeña descripción, que es lo que quiero que nos quedemos ahora. Entonces ustedes, con esta imagen, nosotros podemos ver que tenemos un núcleo, por supuesto, vamos a tener los ribosomas, y vamos a tener la membrana plasmática. Pregunta. ¿Ustedes saben, con respecto a los ribosomas, cuál podría ser una diferencia entre una célula procarionte y eucarionte? ¿Son capaces de discriminar esto? No tienen por qué saberlo, pero fíjense, por ejemplo, los ribosomas aquí, ¿cómo están? Profe, no está compartiendo pantalla. ¿En serio? No me digas. O sea, no me sale. Está compartiendo. ¿Te estaba compartido o no? ¿Está compartida? Está bien. Está bien, ¿verdad? Hay una diapositiva de la célula animal. Ah, está bien entonces, sí. Está bien. No sé qué problema tendrás, pero parece que los compañeros están viendo. Bueno, chicos, entonces lo que le quería decir es que si alguno de ustedes tiene alguna idea de, a nivel de los ribosomas, cuál podría ser una diferencia entre una célula procarionte y una célula eucarionte. Fíjense, por favor, les voy a dejar esta imagen aquí, donde están los ribosomas. Fíjense, miren, y ahora me voy a ir a la que vimos atrás de la procarionte, y a ver si son capaces de discriminar la diferencia. No es fácil. ¿Cuál es la diferencia? Aquí les marqué también los ribosomas. ¿Cuál es la diferencia? Que los ribosomas en la procarionte están libres en el citoplasma y en la eucarionte están o libres en el citoplasma o asociados al retículo rugoso. Rugoso. Perfecto, muy buena respuesta. Y esa es una gran diferencia entre una y otra. Y eso también lo veremos a continuación. Bueno, y quiero pasar aquí a la célula vegetal, que ya vimos que hay algunas diferencias, y también me gustó esta imagen porque podemos ver todas las cosas que tienen similares, pero también podemos ver las diferencias, como la pared celular, que se las marqué acá arriba con rojo, y la función que tiene en cortito, no quiero más que eso por el momento, el cloroplasto y la gran vacuola. Y así, después de que yo les presento esta imagen, llega la tarea de ustedes también cortita, no tienen ni siquiera que irse a otra parte, pueden mirar la misma presentación, pueden venir acá a la célula vegetal, a la célula animal, donde pueden ver, y tienen que hacer lo que dice acá, un cuadro comparativo entre procarionte y eucarionte. Por ejemplo, procarionte tiene esto, la eucarionte no. La procarionte, pueden poner, por ejemplo, las características al lado izquierdo, arriba ponen procarionte y eucarionte, por ejemplo, ponen núcleo, en la procarionte desnudo, envuelto. No sé, pues cloroplasto, en la procarionte presente en tal y no está presente, y así sucesivamente, ¿ok? Pero como para hacer esto, ni siquiera tienen que ir a buscar a internet, está ahí mismo, solamente reorganizarlo, pero quiero que hagan ese ejercicio porque ustedes lo van a ir recordando y necesito que lo hagan, ¿ok? Profe, esta presentación la va a subir al aula, ¿cierto? Correcto. Y si no la subo al aula, la voy a mandar inmediatamente por PDF, que obviamente ya lo hice el otro día, así que tú la vas a tener. Ya. Ok, chicos.
Y aquí vamos ya llegando al final, tenemos los virus. Pregunta general, ¿los virus están catalogados como organismos vivos, como organismos muertos, entre medio? Se supone que no son seres vivos. Sino que son considerados moléculas. Si no me equivoco. Ok, muy bien a ambos. Se supone que no son seres vivos, son considerados moléculas y aquí está la respuesta. Principalmente se describe que son moléculas como de ADN o ARN que están rodeados por una cápsula o cápside, que esta cápside es de proteínas. Y aquí tenemos algunos ejemplos de virus. Por ejemplo, miren este del mosaico del tabaco, aquí tenemos el ARN envuelto en cápsula. Miren este es muy lindo, este es el bacteriófago T4, este va a atacar a las bacterias. Este tiene una característica importante, tiene una cabeza donde aquí va a estar el material genético, luego tiene esta parte que está aquí al final, que es la que me interesa en la cola, que es la placa terminal, y aquí posee enzimas que lisan la pared celular de las bacterias, y así inyectan su material genético. Y por otro lado, acá tenemos otro ejemplo de virus, como es el virus de la inmunodeficiencia humana, en donde tenemos la misma estructura, principalmente una hebra o una molécula de ácido nucleico, y tenemos también una cápsula o cápside. ¿Okay? Pero lo importante es que, como ustedes bien decían, los virus hoy en día no son considerados como organismos vivos porque no son capaces de reproducirse, de metabolizar, ni de llevar a cabo sus actividades. Para eso, estos virus tienen que ingresar a una célula y secuestrarla, mandar a la célula a que haga lo que ellos quieren, a fabricar su propio DNA, su propia cápsula o cápside, después a ensamblarlos, y etc. Esta imagen me parece sumamente interesante, chicos, porque miren, por favor, acá arriba tenemos el ejemplo de este bacteriófago T4 bien bonito, con esta forma, que es un esquema que hacen los científicos para que entendamos, pero aquí es una imagen real, donde pueden ver cómo un bacteriófago con esta forma está atacando a la bacteria e incluso ya está a punto de inyectar su material genético. A su vez, aquí al final yo les pongo un cuadro comparativo, no necesito que se aprendan cada uno de memoria ni nada por el estilo. Lo que les quiero demostrar es que cuando hablamos de virus, aquí están los diferentes virus, hay virus de ADN y hay otros de ARN. Pregunta, ahora le voy a hacer una pregunta a alguien en particular porque así vamos a ver cómo está por aquí. Vamos a ver con una señorita ahora, Carla Mendoza. Carla, ¿estás ahí? Hola. Hola, buenos días. Señorita Carla, por favor, una pregunta que, si no la sabe, da lo mismo, pero creo que la podría saber porque un poco, si usted ha visto noticias, podría saberlo. El virus del famoso COVID-19, ¿es un virus de ADN o de ARN? Ni idea. Ok, vamos a ver con otra persona a ver si sabe. Catalina Bonilla, por favor. Hola. Vamos, Cata, te tengo fe. Dígame. No ¿De qué? no sé. Ah, ok, no te tenía tanta fe. Ok, ahora vamos a hacer la pregunta más general. ¿Alguno de ustedes sabe, escuchó la noticia? Porque lo dijeron, yo lo vi en las noticias, no lo leí antes. ARN. Correcto, es un virus de ARN. Muchas gracias, muchísimas gracias. Como pueden ver, algunas preguntas las podemos ir haciendo de la vida cotidiana y llegamos a la tarea final y tengo que dar una pequeña explicación. Ya se dieron cuenta que, por supuesto, están leyendo, ¿verdad? Sí. Okay. Entonces la primera cosa que se dieron cuenta es que está en inglés. Sí, más o menos. Ok. Entonces lo que significa que en mis clases, no diría que todos los días, pero yo me voy a encargar de enviarle algunas cosas en inglés. ¿Por qué? Espero no complicarlos. Sé que puede ser un poquito complejo, algunos pueden manejar más inglés que otros, pero es importante que nosotros nos manejemos con este idioma, chiquillos. Ustedes van a ser químico farmacéutico el día de mañana y deben saber que la ciencia en particular, el inglés es el idioma básico. Cuando estuve en Alemania, yo estaba en un laboratorio con 90 personas, yo hablo alemán, no perfecto, entonces el idioma en general era el inglés. Entonces tenía personas de Irán, Irak, Pakistán, Suecia, Suiza, etcétera, Alemania, por supuesto, más latinos. Entonces nosotros usábamos un idioma que era el inglés. Profe, ¿habla en alemán? Ja, ich Habla spreche alemán, Deutsch. profe. Ja, ich spreche Deutsch. ¿Ah? Ich spreche Deutsch.
No, profe, mejor no. Déjalo ahí nomás. Déjalo ahí nomás. Ich bin Ya me dio miedo. Ok, me puedo presentar en inglés, puedo decir, ich heiße Vamos. Miguel Fuentes, ich bin Doktor von Beruf, ich bin 39 Jahre alt, mi nombre es Miguel Fuentes, soy doctor de profesión y tengo 39 años. 39. Ok, dicho eso, el punto es que nosotros debemos aprender un poquito de inglés y esta tarea es muy corta, pero es interesante, chicos. ¿Por qué? Primero que todo, fíjense ustedes, COVID-19, origen, transmisión y características de los coronavirus. Y lo más importante aún, es de marzo del 2020, es decir, viene recién salido del horno. Y es un review. La idea es que lo lean y lo discutamos, obviamente, no les voy a pedir luego, pero de aquí a 2 semanas quiero que lo tengan leído y lo conversamos al respecto. ¿Ok? ¿Les parece, chicos? ¿Les parece la idea? ¿Me odian porque les paso el texto en inglés? No sé si los demás profesores le habrán pasado. Aprovecho de preguntarles. Hasta el momento no. Ok. Esperemos que no me odien, lo hago con todo cariño, les va a servir. Al principio les va a costar un poquito, pero créanme que es bueno que desde ahora vayan haciéndolo. De aquí a cuando tengan que salir a 5º año y tengan que dar sus tesis, sin duda van a tener que leer inglés y prefiero que lo hagan de ahora de a poquito y así van aprendiendo. No lo voy a hacer toda la semana, pero creo que es importante. Bueno, chicos, fue un gusto estar con ustedes. Nosotros aquí terminamos por el día de hoy. Nos estaríamos viendo en este caso el viernes. Les deseo lo mejor y les agradezco mucho su amabilidad y su comprensión por todo y también su participación. Estuvo muy entretenido, al menos para mí. Espero que para ustedes también. Sí, estuvo re buena. Y bueno, chiquillos. Entonces, cualquier cosa me escriben al correo, en particular la compañera que tuvo problemas, mándeme el correo, por favor, les recuerdo. Les doy las gracias nuevamente y que tengan muy buenos días. Chaito. Chao, profe, que esté bien. Gracias. Chao, profe. Chao, chao. Nos vimos. Chao, Hasta la profe. próxima. Chaito.